La Biblia nos dice en el Salmo 122, versículo 6, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Y en el capítulo 29 del libro de Jeremías dice: rogad por la paz de la ciudad, porque en su paz tenéis vosotros paz. Los niños pasan y los adolescentes con sus maestros, y nosotros avanzamos aquí. Hermanos, el Israel por el cual se pedía oración no es el Israel de hoy, era otro. Pero Dios dice que debemos orar por la ciudad de Jerusalén, que en su paz tenemos nosotros paz. Ya esto huele a Tercera Guerra Mundial, y eso está profetizado en la Biblia, hermano. La intervención de Irán está profetizada en el libro de Jeremías y en otros libros de la Biblia. No se asuste por lo que está pasando. ¿Ok? Con la intervención de este país ya se está, ya huele a Tercera Guerra Mundial. Y bueno, Venezuela ahora también está allí metida. Y nosotros debemos rogar por la ciudad de Jerusalén. Debemos rogar. Dios está tratando con Jerusalén. Dios está tratando con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá. Es necesario, porque la meta de Dios es que el pueblo de Israel también lo reconozca como Señor y Salvador. Hasta ahora la mayoría no lo ha reconocido. Los que lo han reconocido ahora son pueblo de Dios por la iglesia, porque para Dios existe la iglesia y existe el mundo en general. Pero como iglesia, los redimidos por la sangre de Cristo, seamos gentiles o judíos, pertenecemos al cuerpo de Cristo, al pueblo del Señor, a la iglesia del Señor. Estén de pie y vamos a orar por la ciudad de Jerusalén. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias porque la profecía se está cumpliendo. Tal cual como lo dice la Escritura, la profecía se está cumpliendo. Estos movimientos en el Medio Oriente, Padre Santo, y especialmente el movimiento iniciado por Irán, está profetizado en tu palabra, Señor. Todos estos detalles tienen que cumplirse al pie de la letra como tú lo has establecido. Te suplicamos en el nombre de Jesús que tengas misericordia, Padre, de aquellos inocentes que sufren los embates de la guerra sin tener nada que ver, Señor. Oh Padre, rogamos por la paz de la ciudad, rogamos por la paz de Jerusalén, rogamos por la paz en Jerusalén, en Israel, en Judá, porque en la paz de ellos tenemos nosotros paz. Y Dios amado, te pedimos que tengas misericordia de todo este pueblo y que hables a sus corazones, que les hagas entender, Señor, que aún en estas situaciones difíciles, allí estás tú mostrando tu amor para con ellos. Oh Dios amado, estamos en tus manos y aprovechamos, Señor, la oportunidad de rogar, Padre Santo, por la familia Osorio Meléndez, las pruebas por las cuales están pasando, Señor. Anímales, fortalécelos, ayúdales a entender que no están solos, que tú estás con ellos y que tus promesas se cumplen. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te doy las fuerzas y nuevas fuerzas. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias porque en medio de las pruebas tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús.
Gracias por hablarnos por tu palabra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Usted ha recibido un bosquejo? Si no ha recibido el bosquejito, levante la mano para que el hermano Rubén se lo haga llegar. ¿Recibieron este papelito? ¿No lo han recibido, hermano? Sí. Hermana María, escuche abajo de la camarita, por favor. Sí. Gracias, hermano. Ok. Hace unos 15 días hablábamos del verdadero arrepentimiento. Y hoy vamos a hablar nuevamente sobre el verdadero arrepentimiento. Porque existe una gran confusión religiosa espiritual. Hay muchos creyentes que están confundidos. Y están confundidos porque no son creyentes, son profesantes. Hay una gran diferencia entre ser creyente y ser profesante. Una gran diferencia entre ser hijo e hija de Dios y ser profesante. Hay diferencia entre ser un verdadero cristiano y un profesante. El profesante no tiene convicción, no está convencido de su situación. Y dentro de la iglesia evangélica existe una gran confusión religiosa. Hay quienes creen que son hijos de Dios y que se van a ir con el Señor porque un día levantaron la mano, porque un día repitieron una oración, porque inclusive se bautizaron en la fe evangélica, porque asisten a la iglesia, porque leen la Biblia, etc. Pero no han tenido un verdadero arrepentimiento. Yo fui criado en el Evangelio y pensaba que tenía la seguridad de la vida eterna. Pensaba que me iría al cielo porque mis padres me llevaban a la iglesia, mi mamá me daba el pecho en la iglesia. Y yo pensaba que había crecido, y como había crecido en el ambiente evangélico, yo me iría con el Señor hasta la edad de 14 años, cuando estuve a punto de morir ahogado. Y yo le tenía mucho temor a la muerte. Le tenía pavor a la muerte. Yo no iba a los velorios porque una vez que llegaba a la casa pensaba que el muerto estaba allí a mi lado, durmiendo a mi lado, y yo le tenía mucho pavor, terror a la muerte. Y a la edad de 14 años me enfrenté con mi peor enemigo, la muerte. Estuve a punto de morir ahogado. Pero esa fue la experiencia que me llevó a mí a reflexionar y a reconciliarme con el Señor y saber que estaba muriendo y que no tenía la seguridad de la vida eterna, aunque había sido criado en el Evangelio. Y muchos creyentes o muchos profesantes tenemos en las iglesias que no están convencidos de haber nacido de nuevo, o que creen haber nacido de nuevo por esas situaciones que les mencioné anteriormente. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en el griego, hay 3 palabras que nos guían a entender el significado real del arrepentimiento. ¿Qué quiso decir Dios verdaderamente al ordenar y llamar a los hombres al arrepentimiento? ¿Qué quiso decir Cristo cuando dijo, he venido a buscar pecadores al arrepentimiento? ¿Qué quiso decir Dios en su palabra cuando dice arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio? ¿Qué quiso decir el Señor? Esas 3 palabras en el idioma griego nos aclaran lo que el Señor quiso decir cuando hizo un llamado y cuando hace un llamado hoy todavía a todos los pecadores, porque la Biblia dice en Hechos 17:31 que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora ordena, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Todavía el mandamiento está vigente. Dios manda, Dios ordena a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan.
El verbo, mis amados hermanos, en primer lugar, el verbo, y lo escribí en español, ¿verdad? Porque no pretendo aquí dar una clase de griego o de idiomas bíblicos, pero el verbo, en primer lugar, el verbo metamelomai, que significa cambio de mentalidad, que solo produce dolor o remordimiento por los errores o los pecados cometidos. ¿A qué nos estaba llamando el Señor? ¿A un cambio de mentalidad solamente con dolor o remordimiento por los errores que se cometieron? No, a eso no nos llama el Señor. Esa palabra, ese verbo en el idioma original nos dice que no produce cambio de corazón y de acción. Cuando el Señor utiliza esa palabra en el Evangelio de Mateo y específicamente en Mateo 27:3, dice que Judas regresó al templo con las 30 monedas de plata y le dijo a los sumos sacerdotes: he pecado entregando sangre inocente. Y los sacerdotes le dijeron: allá tú, ese no es problema de nosotros. Ya nosotros obtuvimos lo que queríamos, tener a Jesús de Nazaret en nuestra mano para quitarle la vida. Pero ese es problema tuyo. Ahora, ¿qué sentía Judas en ese momento? La palabra allí es ese verbo, metamelomai, ¿verdad? Allí se deriva metameleseis, que significa remordimiento. Judas no se arrepintió. Judas estaba sintiendo remordimiento. Y remordimiento no es igual que arrepentimiento. ¿Sabe usted cuál es el hijo que más llora en el entierro de su padre o de su madre? Todos lo sabemos. El que más mal se porta. El que nunca tomó en cuenta a su mamá o a su papá. Y ahora que está en la urna, entonces tiene remordimiento por su mal comportamiento. Y llora, y perdonen la expresión, y patalea, y se revuelca. No porque está arrepentido de haber tratado a su papá o a su mamá mal, sino porque tiene remordimiento. Ya no puedo corregir tal acción porque mi papá y mi mamá o el que murió no lo va a saber. Y tiene mucho remordimiento. Entonces, cuando Cristo dice que vino a buscar a los pecadores al arrepentimiento, no está diciendo que Cristo vino a buscar a los pecadores para que sientan remordimiento. Muchas veces hemos sentido remordimiento, ¿verdad? Pero no arrepentimiento. Y el que siente remordimiento pide perdón. Y cuando la persona le dice sí, te perdono, al ratico está haciendo lo mismo o peor, porque no hay arrepentimiento, solo hay remordimiento. La segunda palabra, el verbo metanoeo, se refiere, mis amados hermanos, y aquí se vamos entrando en lo que Cristo quiso decir, que la persona que se arrepiente cambia de opinión. La persona que se arrepiente no solamente cambia de opinión, sino que cambia de objetivo. Gracias al conocimiento que ha adquirido. Ha adquirido un conocimiento de las verdades bíblicas que las pone en práctica. Y verdades bíblicas que van cambiando su vida. Y tenemos un ejemplo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos que estaban en aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de los jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned anillo en su mano, calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué es esto? Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, en otras palabras con prostitutas, has hecho matar para él el becerro más gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El verdadero arrepentimiento cambia de opinión, cambia de rumbo. Notamos que este muchacho cambió de rumbo. Estaba en la posilga deseando comer de la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Estaba negada aún la comida de los cerdos para él. Y dice: volviendo en sí. ¿Qué quiere decir volviendo en sí? Recuperó su memoria, hermano. Un desmayado, cuando vuelve en sí, ¿verdad?, se despierta y dice: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Pero este muchacho no preguntó qué pasó, dónde estoy, sino que reconoció dónde estaba, reconoció su condición y cambió de opinión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cambio de opinión. Pero también significa cambio de objetivo. Él no solamente cambió de opinión, sino que puso en práctica lo que él pensó. ¿Qué pensó? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 18 y 19, pero el versículo 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué hizo? No solamente planificó: me levantaré, sino que muy de mañana ejecutó la acción, se levantó. Entonces el verdadero arrepentimiento, metanoeo, se refiere a que cambia de opinión. La persona que verdaderamente se arrepiente cambia de opinión. Antes pensaba que cualquier cosa le daba la salvación: las buenas obras, el portarse bien, el ir a la iglesia fielmente, aunque sea todos los domingos, no importa que entre semana no vaya, pero no, yo voy porque yo tengo que buscar de Dios, yo tengo que salvarme, y si no voy, entonces no voy a ser salvo. Es decir, cambia de opinión porque de tantas cosas que creía que le daban la salvación, ahora cree en una sola verdad que le da la salvación: la fe en Jesucristo como Señor y Salvador personal. Este hombre cambió de objetivo. El hijo mayor cambió de objetivo, cambió de opinión y cambió de objetivo. Pero el padre le mostró misericordia a ambos, y ambos se arrepintieron de su actitud.
Cuando usted verdaderamente se arrepiente, mi amado hermano, mi amado amigo, usted cambia de opinión y usted cambia de actitud. Eso quiere decir que si cambiamos de opinión, se van las malas palabras, se van las malas actitudes, se van los chismes, se van las murmuraciones, se van las quejas, se va todo eso que la Biblia menciona. Pero pastor, yo soy humano, yo tengo derecho a quejarme. Pues quéjese, pero quéjese con quien se debe quejar. El salmista David, en el Salmo 12 y 13, comienza estos salmos diciendo: ¿hasta cuándo, oh Dios? Quéjese con Dios, pero no contagie, no dañe la comunión con los demás con tanta quejadera. ¿Por qué? Porque el que se arrepienta, se arrepiente verdaderamente, hay un cambio en su vida, hay un cambio de opinión, hay un cambio de objetivo. Nuestra vida tiene que cambiar. Hay gente que tiene años de convertido y todavía sigue siendo la misma persona. ¿Y sabe dónde se escudan? En una frase: así nací yo y así me muero. Si usted nació así y se muere así, usted está diciendo: ni siquiera Dios tiene poder para cambiarme. Usted tiene que perseguir, hermano, la meta que el Señor le ha trazado. Metanoeo se refiere a cambio de opinión, cambio de objetivo, gracias al conocimiento que usted va adquiriendo de la palabra de Dios. ¿Para qué usted lee la palabra? Solamente por leerla. No, usted tiene que aplicarla a su vida. Y esa palabra va haciendo cambios en nuestra vida. No quiere decir que nunca más pecamos, no quiere decir que nunca más nos equivocamos, no. Que me equivoco, reconozco, me arrepiento y me aparto, como el hijo pródigo. Pecó, se fue, vivió perdidamente, con prostitutas, con borrachos, gastó todo su dinero en una vida de vagabundería, de desenfreno. Pero allí, en la posilga, deseando comer de las algarrobas de los cerdos, dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero no se quedó allí. Lo hizo. No lloró como Judas, no tuvo remordimiento como Judas, sino que tuvo el convencimiento de su verdadera situación y lo confesó y se apartó, cambió de objetivo. Y la tercera palabra, que es un verbo y sustantivo, está relacionado con metanoía. ¿Y qué significa metanoía? Significa cambio de opinión. Y es traducido, mis amados hermanos, es traducido a menudo como conversión o arrepentimiento. Note que en el Antiguo Testamento el Señor utiliza las dos palabras juntas: conviértanse al Señor y vuélvanse a Él. Arrepentimiento y conversión. Hay gente que se arrepiente pero no se convierte. Son dos cosas diferentes, pero que realmente, si usted está arrepentido, si usted se arrepintió, usted tiene que convertirse al Señor. Y convertirse al Señor significa cambio de objetivo. Cambio de objetivo. Esta palabra usada para señalar el verdadero arrepentimiento bíblico, mire, se caracteriza por 4 elementos muy importantes, 4 verdades muy importantes. El verdadero arrepentimiento afecta mi conciencia. Es decir, si mi conciencia está afectada, no tiene nada que ver con remordimiento, sino realmente con arrepentimiento. No es remordimiento, es arrepentimiento. Afecta mi conciencia. El verdadero arrepentimiento nos hace ver nuestra propia culpabilidad, nos hace ver nuestro propio pecado y nuestra propia insuficiencia. Si usted lee el Salmo 51, mire lo que dice el Salmo 51, versículo 4 al 10. Salmo 51, versículo 4 al 10,
nos dice de la manera siguiente: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en su juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué hizo el salmista David? Mis amados hermanos, David estuvo consciente de su propia culpabilidad, de su pecado, de su insuficiencia. En el Salmo 109, dice la palabra en el versículo 21 y 22, Salmo 109, 21 y 22: y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por tu amor, por amor de tu nombre, líbrame, porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Él no dice líbrame porque yo merezco tu misericordia. No, él está consciente de su culpabilidad, de su pecado, de su insuficiencia. Entonces el verdadero arrepentimiento afecta la conciencia. Y si no afecta nuestra conciencia es porque verdaderamente no nos hemos arrepentido. Sigo pecando y yo creo que Dios me va a perdonar. Pero mientras no esté tu conciencia afectada, no va a haber cambios en su vida, porque usted cree que esa conducta es normal para un hijo de Dios. Si todos lo hacen, porque yo no lo puedo hacer. Si yo conozco bastantes hermanos de otras iglesias que lo hacen, porque yo no lo puedo hacer. No, usted lo puede hacer. Lo que no debe es, lo que debe hacer es no deber hacerlo. Yo puedo, pero no debo. ¿Por qué? Porque he nacido de nuevo, porque he experimentado el verdadero arrepentimiento, porque su conciencia y mi conciencia me dicen: hey, mira que tú eres un hijo de Dios. No es la religión la que me dice eso, es la palabra de Dios. La otra cosa, en segundo lugar, o letra B, el verdadero arrepentimiento se fundamenta en la misericordia de Dios que se encuentra en Jesucristo. Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, de tus piedades, borra mis rebeliones, borra mis rebeliones. El Salmo 130, versículo 4 dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El verdadero arrepentimiento se fundamenta en la bondad y en la misericordia de Dios. Dios no te perdona porque tú lo mereces. No, ninguno de nosotros merece el perdón de Dios. Merece el castigo de Dios, merece el infierno. Merece estar bajo condenación eterna. Ninguno de nosotros merece el perdón de Dios. Dios nos perdona por su misericordia, porque nos arrepentimos de nuestros pecados. Porque el verdadero arrepentimiento tiene como base, como fundamento, mi amado hermano, la misericordia de Dios. Dios nos da lo que no merecemos. ¿Y qué es lo que no merecemos? El perdón y la vida eterna. Y cuando nos arrepentimos, Dios nos lo da. Y Dios nos quita lo que merecemos. ¿Y qué es lo que merecemos? El castigo, el infierno. Pero cuando yo me arrepiento, Él me quita el castigo, que es lo que merezco, y me da lo que no merezco, su amor y su misericordia. ¿Sabe usted que Cristo llevó en su cuerpo lo que no era de Él? Nuestros pecados. Él los llevó sobre su cuerpo. Y Él me traspasó lo que era de Él por su misericordia y su bondad, su justicia.
su bondad, su misericordia. El verdadero arrepentimiento, entonces, en segundo lugar, se fundamenta en la misericordia de Dios que se encuentra en la persona de Jesucristo. El verdadero arrepentimiento significa o implica cambiar de actitud y de acción con respecto al pecado. Cuando hay verdadero arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento hace que la persona arrepentida odie el pecado y se aleje del pecado y se vuelva a Dios. ¿Y qué es el pecado? Miren, nosotros en la iglesia somos expertos en llamar pecado al adulterio, a la fornicación, en llamar pecado a esos pecados grandes y colorados que creemos que le hacen mucho daño a la gente. Pero ¿saben? Dejamos que el chisme corra, dejamos que la murmuración corra, dejamos que la mentira corra, dejamos que muchas cosas que consideramos que no es pecado corran, y esas son las que hacen más daño. El sabio Salomón, en el libro Cantar de los Cantares, capítulo 2, si mal no recuerdo, el versículo 10 dice: las zorras pequeñas son las que echan a perder la viña, el sembradío. Las zorras pequeñas. Usted se mete en el llano venezolano, no sé, porque aquí he visto que siembran arroz y siembran, pero usted se mete en el llano venezolano. Y hermanos, si usted siembra arroz y no cuida el arroz de los ratones pueden destruir 10 hectáreas, 15 hectáreas, 20 hectáreas de arroz en una sola noche. ¿Verdad, Javier? Pero se meten los caballos al arrozal y el campesino no va a hacer mucho caso de los caballos, pues los caballos no se van a comer el arroz, las vacas no se van a comer el arroz, tal vez destruyen por donde van pasando, pero las ratas destruyen todo. Esos patos que usted ve aquí que tienen la cabeza verde, por allá los llaneros los persiguen, porque una bandada de patos de esas puede destruir hasta 40 hectáreas en un momento. Y el campesino no cuida en los arrozales de los animales grandes, sino de los animales pequeños. Eso es lo que dice la Biblia. Cuidémonos de las zorras pequeñas, porque ellas son las que echan a perder el viñedo. Ellas son las que echan a perder tu vida cristiana, ellas son las que echan a perder tu matrimonio, ellas son las que echan a perder la comunión en la iglesia, ellas son las que destruyen la unidad de la iglesia, ellas son las que destruyen tu vida, ellas son las que destruyen a tu familia, ellas son las que destruyen a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, porque si no estamos dando buen testimonio, no esperemos que ellos se conviertan. Pero si yo les predico el evangelio, si una cosa es predicarles con la boca y otra cosa es predicarles con la vida. Y yo conozco esposos que tienen años que sus esposas se convirtieron y ellos nunca se han convertido, porque sus esposos son demonios y viven reprendiendo al esposo como demonio, pero no reprenden en ellas o en ellos el mal comportamiento y el mal testimonio que tienen. Las zorras pequeñas echan a perder la viña. Y la Biblia nos dice, en tercer lugar, que el verdadero arrepentimiento implica cambiar de actitud y cambiar de acción con respecto al pecado, de conducta con respecto al pecado. En otras palabras, hace que la persona arrepentida odie el pecado y se aleje del pecado y se vuelva a Dios. El Salmo 119, 128, el salmista dice en el Salmo 119, 128, por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Aborrecí todo camino de mentira. Hermanos, las zorras pequeñas echan a perder el viñedo. En Job, capítulo 42, versículos 5 y 6. Job,
capítulo 42, versículos 5 y 6, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y quiere arrepentirse en polvo y ceniza. Cuando el verdadero judío estaba arrepentido, se vestía de cilicio, una manta rústica, áspera, se echaba ceniza y ahí se arrodillaba a llorar su pecado delante de Dios. Y Job está diciendo: por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Que en vez de aborrecer a los demás, aborrezca su pecado. No se escude en su pecado. No tenga argumento para decir: no, yo lo hice porque me hicieron. No. Hermano, nadie obliga a otro a ponerse bravo con otro. Usted se pone bravo porque usted quiere. ¿Sabía usted que la amargura, el resentimiento es como un regalo? Yo compro un regalo para usted. Puede ser en su cumpleaños, puede ser el día de la madre, puede ser el día del padre, puede ser en una ocasión especial. Yo compro un regalo para usted y llego con mucho amor y le digo: hermano, hermana, mire, aquí Dios puso en mi corazón este regalito para usted. Y usted me dice: no, pastor, ¿cómo se puso usted a gastar dinero para mí en eso? No, pastor, no. Y no lo recibe, hermano, y usted se va y me deja con el regalo en la mano. ¿De quién es el regalo? ¿Del que no lo recibió o del que lo compró? Dígame. ¿Ah? ¿De quién es el regalo? Es mío, porque yo lo compré con mi dinero y usted no lo quiso, aunque lo compré con mucho amor para usted, usted no lo quiso. Yo puedo hacer con ese regalo lo que yo quiera: tirarlo al bote de la basura, regalárselo a cualquier otra persona, ya que la persona a la que se lo compré lo menospreció. Entonces el regalo sigue siendo mío, porque aunque lo compré para usted, usted dijo: no lo quiero. El regalo sigue siendo mío. ¿Sabe usted que así es la ofensa? Usted me ofende, y si yo recibo la ofensa, esa ofensa me va a causar amargura, resentimiento, dolor. Pero si yo rechazo esa ofensa, ¿de quién es la ofensa? Del que me la hizo, hermano. No es mía, es el que me la hizo. Voy a ponerlo en mi caso. Así como compré un regalo para ti y tú me lo rechazaste, el regalo sigue siendo mío. Yo te ofendí y te pusiste bravo o brava conmigo, molesto, amargado, ya ni me saludas. ¿De quién es la ofensa? ¿Tuya o mía? Es tuya porque tú la recibiste. Y te vas llorando: el pastor también me ofendió, yo no vuelvo a esa iglesia porque el pastor no me quiere, yo no vuelvo por esto y por aquello y por esto otro y por esto otro. Y usted va por la vida envenenándose y envenenando a los demás. No vaya a esa iglesia, porque en esa iglesia el pastor. Pero si usted no me recibió la ofensa sigue mía, sigue siendo mía. Y yo le voy a dar cuenta a Dios por haberlo ofendido a usted. El verdadero arrepentimiento hace que la gente odie el pecado. Y una de las citas importantes en 2 Corintios, que Dios utiliza claramente sobre lo que es el arrepentimiento, 2 Corintios 7:10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Se da cuenta? Dios está diciendo que el verdadero arrepentimiento produce tristeza para salvación. Hay una causa por la cual arrepentirse y me lleva a la salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué tuvo Judas? Tristeza del mundo. Judas nunca se arrepintió. Aunque escuché a un predicador diciendo: no, Judas se arrepintió. Y como la religión lo rechazó, entonces Cristo bajó a los infiernos y lo rescató, lo salvó. Qué tremenda ley, hermano. Cuando la Biblia dice: se perdió
el hijo de perdición. ¿Y quién era el hijo de perdición? Judas. Nunca fue salvo. El verdadero arrepentimiento produce tristeza para salvación, no remordimiento. Usted quiere remordimiento, usted llora, pero vuelve a hacer lo mismo, vuelve a hacer lo mismo, vuelve a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque usted lloró para buscar el beneficio de los que lo estaban echando. Usted lloró para buscar el beneficio que le convenía, pero no lloró porque verdaderamente se estaba levantando de la posilga, del chiquero de los cochinos, del pecado, para volver al Padre, sino que, bueno, vea como mi familia me perdonó, estoy tranquilo, pero esa tranquilidad no dura mucho tiempo porque va a seguir y va a seguir y va a seguir, y cada vez las heridas se van abondando más en los ofendidos, pero el que pecó realmente cree que tiene la razón. Y el arrepentimiento es un cambio radical, letra D, y persistente, búsqueda de una vida santa, caminando siempre con Dios en obediencia a la palabra. Y eso no lo digo yo, quisiera decirlo yo para que nadie se ofenda. Eso lo dice el Señor. Mira, segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 22. Dice la palabra: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué debe hacer el que conoce al Señor? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Y qué es iniquidad? Adulterio, fornicación, o también mentira, o también chisme, o también murmuración. Todo eso es pecado, hermanos. Y eso quiere decir que debemos aborrecer todo pecado. Eso no quiere decir que en algún momento de su vida usted pueda ofender a Dios hablando mal o repitiendo un chisme que le dijeron. No, porque somos humanos y estamos expuestos a fallar. Pero dice claramente que el que conoce a Cristo, el que se arrepiente, debe apartarse de iniquidad, porque está dando testimonio de invocar el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Mi abuela murió de 96 años y era una viejita que yo admiraba mucho. Ella no aceptaba que en su casa se hablara mal de nadie. Y cuando alguien iba a su casa a visitarla para hablarle mal, fuera el pastor, fuera un hermano, fuera un hijo de ella, fuera un sobrino, fuera un nieto, cualquiera, ella le decía: en esta casa no se habla mal de nadie. En esta casa se bendice a uno de nuestros enemigos. En esta casa no se habla mal de nadie, se habla de Jesucristo. Y cuando uno llegaba a visitarla y uno se iba sin orar, ella se adelantaba hasta la puerta y cerraba la hoja de la puerta, una de las láminas de la puerta. De esas puertas que son de madera, que llevan dos partes. Y detrás de una de esas láminas que ella cerraba, decía: usted no se puede ir de esta casa sin orar. Hermanos, a veces tenemos años en el Evangelio y nuestras vidas siguen siendo igual. ¿Será que no nos hemos arrepentido? Nuestra vida no solamente sigue igual, sino que sigue aún a veces peor. ¿Será que no hemos experimentado el verdadero arrepentimiento? Primera de Pedro nos dice también que el que se arrepiente, mis amados hermanos, busca la santidad, la obediencia a Dios y a su palabra. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14: como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y agréguele el 17. Y si ustedes dicen que invocan a Dios por Padre, a aquel Padre que no hace acepción de personas y que juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo de vuestra peregrinación, mis amados hermanos. El verdadero arrepentimiento es un cambio radical, persistente, búsqueda de una vida santa, de una persona que camina hacia la santidad en obediencia a Dios y a su palabra. Este es el argumento por el cual Cristo se centra en llamar a los pecadores al arrepentimiento. En Lucas 5:32, Cristo dice: no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Si usted es justo, Cristo no lo vino a llamar a usted, porque Él vino a buscar a los que se habían perdido. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Es decir, todos nosotros estamos siendo llamados por el Señor. Este llamado es a una entrega absoluta y es para todas las personas. Cristo dijo en Lucas 13:3 y 5: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay una versión que dice: antes, si no cambiáis de opinión y de rumbo de sus vidas, perecerán igualmente. ¿Por qué? ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de opinión y cambio de rumbo. Cambio de opinión y cambio de rumbo. Aquel televisor representa mi pecado. ¿Verdad? Aquel televisor representa mi pecado. Si yo estoy verdaderamente arrepentido, ¿qué voy a hacer? Dar media vuelta. Y si doy media vuelta, ¿verdad?, voy a quedar de espalda a mi pecado